Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de turismo y vamos a hablar con un profesional específico, técnico. Hoy vamos a hablar con David Rivas, es profesor de Canal Directo. Canal Directo es una de las asignaturas que se dan en el máster de turismo que está impartiendo el Instituto Canario de Turismo aquí en Lanzarote, donde profesionales del sector, pues bueno, que quieren adentrarse un poco más en la especialización y en este caso, pues profesores en este caso como David Rivas, pues ofrecen su punto de vista adquirido, ¿no? Con la experiencia profesional también y lógicamente con su propio proceso de formación. Vamos a hablar de cosas interesantísimas, cómo consiguen los hoteles llenar sus reservas, ¿no? Desde dónde llegan, sus posicionamientos en la web, en Google, posicionamientos, cuestiones que algunas, pues igual no conoceremos los términos, pero seguro que David nos lo va a explicar. Sin más dilación, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Bien por Lanzarote? Muy bien, Hoy das muy clase. bonito. Hoy doy clase. Dentro de un rato, a las 4 en punto, comenzamos las clases de Canal Directo. La verdad que sí. ¿Cada cuánto sueles venir? ¿Cuánto es la duración del máster? La duración del máster, si no me equivoco, es un año. Yo os doy una parte de la asignatura. Sí. Voy a estar durante 2 semanas aquí en Lanzarote viajando. Yo vivo en Tenerife, entonces viajo hasta la isla e impartimos esta asignatura que es Canal Directo, que esta asignatura lo que estamos buscando es, como comentabas al principio, todos sabemos que los hoteles, sus reservas o sus ventas provienen de diversas plataformas. Tenemos tour operadores, tenemos el Canal Directo, que son las reservas propias del hotel, o acuerdos con externos o con Booking y demás. Entonces en Canal Directo lo que estamos buscando es un poco equilibrar la situación. Muchos hoteles tienen un porcentaje extremadamente alto de reservas a través de agentes externos, que no está mal, pero el problema está que siempre vamos a depender de un tercero y también el rendimiento económico puede ser inferior a las reservas generadas por tus propios medios, en este caso, por ejemplo, una comisión, por decirlo de una manera. Efectivamente, la comisión, en vez de dársela a un tercero, va a ser mucho más reducida si haces inversiones utilizando tus propios canales, que en este caso pueden ser o las redes sociales o tu propia página web. Vale, vamos allá. ¿Qué porcentaje, más o menos, no quiero el exacto, pero qué volumen, o sea, un hotel llena sus camas? Ya lo has dicho, ¿en qué porcentaje también habrá hoteles y hoteles? Sí, exacto, sí, es muy diverso, es decir, hay hoteles que tienen un porcentaje muy alto, del 70%, que logran tener ese posicionamiento positivo, y otros hoteles que simplemente... De su propio canal. De su propio canal, y otros hoteles pues tienen un porcentaje extremadamente bajo porque su tendencia siempre ha sido estar completos gracias a turoperadores que ya les traen a los turistas. ¿Qué pasa? Pero luego han sufrido con todas las caídas. Exactamente, es un poco de lo que estamos analizando ahora en las clases, es ese punto, es decir, antes yo tenía garantizada X ocupación, ahora no está garantizada. Entonces, claro, tenemos una incertidumbre que es, vamos abriendo por zonas, por fase, por países, y la gente, sinceramente, y por lo que podemos ver o detectar en internet, quiere viajar, es decir, quiere disfrutar un poco de del turismo y de esas experiencias. Entonces, claro, sabemos que en cualquier momento, incluso puede estar sucediendo ahora mismo, un país, por ejemplo Alemania o Reino Unido, sus ciudadanos pues tienen mayor libertad de movimiento y pueden venir a España o a Canarias, pues van a hacer un proceso de reserva casi que de inmediato. Entonces, claro, aquellos hoteles que ya tengan un posicionamiento o que ya tengan sus canales propios mejor desarrollados, pues van a llevarse esa cuota. Y claro, aquí llega el punto en donde a veces este tema de posicionamiento los hoteles no lo tienen demasiado bien enfocado. ¿Por qué? Voy a poner un caso muy práctico. En las clases anteriores, en este caso en Fuerteventura, hicimos unas prácticas. Elegimos algunos hoteles al azar e hicimos el análisis de cómo posiciona ese hotel, es decir, cómo puedo encontrar yo ese hotel en Google, estando en España, o estando en el Reino Unido, o estando en Alemania. Y nos dimos cuenta que la mayor parte es decir, su mejor posicionamiento está en España, cuando muchas veces los mismos alumnos, y en este caso profesionales del sector turístico, me decían que claro, que eso es un poco extraño, porque es que sus principales clientes o sus clientes más interesantes, por así decirlo, son, por ejemplo, alemanes o ingleses. En cambio, esa página web, por ir un poco más a la base, está mejor posicionada en España. ¿Por qué? Pues habría que analizarlo en detalle, seguramente porque haya pasado por un proceso de desarrollo, es decir, de programación o de contenidos que se ha enfocado mucho en tenerlo perfectamente en español y luego traducirlo malamente al inglés. Entonces, claro, Google al final es un robot, hay que darle las cosas muy bien masticadas, y lo que ha visto es que cuando habla de una temática en español lo habla perfectamente, por lo cual cojo ese contenido y lo asocio, pero cuando haces esa traducción al inglés, pues no está tan bien, o ni siquiera traducción, es que la estructura es totalmente errónea y pues no aporta. Por ejemplo, si yo busco
hotel en Tenerife, en Google, hotel en Lanzarote, por ejemplo, en Google desde España, va a salir un montón de hoteles. Pero si lo busco estando en el Reino Unido, los hoteles no van a aparecer. ¿Por qué? Porque hay una disparidad en ese... Claro, porque muchos de los contenidos, ¿no?, en otros idiomas están mal estructurados desde el inicio, y eso es una tendencia en general que pasa en casi todos los hoteles. Vale. Pero entonces, para decirlo, ¿cuál sería un equilibrio de las distintas fuentes entonces? Vamos a decir que... Sí. Bueno, entiendo que repartirlo viene bien. Desde mi punto de vista, yo me quedaba con un 50%. 50% yo, personalmente, de... sí. Yo, por ejemplo, si no tengo la capacidad de generar un 50% de reserva con mis canales propios, tengo un problema, sinceramente. Hay diversos métodos para... Pero la gente no consigue esos porcentajes tan altos, ¿no? No, claro. Ahí está el problema, y un poco lo que hemos visto. Es decir, ahora estamos en una situación bastante complicada, en donde poco a poco esperemos salgamos de esta, y estamos saliendo. Lo que pasa es que, claro, no se han hecho tampoco ningún tipo de inversión ni cambio para revertir la situación anterior. Es decir, un hotel que estaba posicionado de cierta manera en el 2019 sigue estando igual de posicionado ahora en el 2021. Entonces, claro, si no hacen esas inversiones o no hacen esos estudios previos, pues lógicamente hay un problema. Antes comentábamos, en el canal directo intentamos utilizar mucho los casos prácticos, un poco para verlo muy directamente cómo funciona. Y hicimos una prueba que era, en el debate de la propia clase surgió nómadas digitales, en este caso en Fuerteventura. Me comentaban los directivos y responsables hoteleros que era, digamos, un nicho de mercado que les estaba interesando mucho. Es decir, había muchas personas que están teletrabajando o que tienen esa posibilidad, y bueno, pues Islas Canarias pues ofrece un entorno bastante agradable para ello. Entonces estaban intentando captar a lo que llaman nómadas digitales. Entonces nos dimos cuenta de que no existe competencia en Internet, ¿vale? Es decir, puedes ver ciertamente en la vida real, por así decirlo, existen competencia entre hoteles y demás, pero en Internet, para búsquedas relacionadas con nómadas digitales en Fuerteventura, para este caso específico, no había competencia. Entonces lo que hicimos fue crear un blog muy rápido, y en 24 horas nos habíamos posicionado en la primera página de Google para el término nómadas digitales en Fuerteventura. Nosotros lo hicimos en 24 horas. Una semana después estamos en la primera posición. El blog es un blog informativo, es decir, no se pueden hacer reservas ni nada, pero simplemente lo que hicimos fue ver qué estaba buscando el mundo en este caso. Nos dimos cuenta de que el mundo busca sobre turismo, viajar a Fuerteventura o a Lanzarote, ciertos contenidos, nómadas digitales, hoteles, apartamentos y demás, o playas. Vemos de esos términos, por así decirlo, de esas búsquedas, cuáles tienen mayor competencia. Si yo quiero competir por hoteles en Lanzarote, hoteles en Arrecife, pues seguramente sea muy complicado porque van a haber mucha gente compitiendo por ella. Pero si busco un término tal vez igual de interesante, como nómadas digitales en Arrecife, por ejemplo, seguramente en ese término haya gente buscándolo, pero no haya competencia. Entonces digamos que podemos hacer un trabajo muy rápido en posicionarnos para esas temáticas o esos términos, y gracias a eso pues vamos a tener una mayor visibilidad en Internet, y sobre todo de gente que está buscando eso. Claro. En este caso, no sé, hablamos de a lo mejor, no sé, los herederos... Los jóvenes heredan de sus padres unos apartamentos, un hotel, y el padre era de la vieja escuela y de la dura operación, y ahora quieren modernizarse. ¿Qué tienen que hacer? ¿Acudir a empresas especializadas o simplemente es empezar? Hay muchas opciones, es decir, hay empresas que están especializadas en estos temas de marketing digital y de transformación digital. También pueden contratarse profesionales en el área que de manera interna gestionen todo esto. Hay múltiples opciones. Lo que sí es necesario, o desde mi punto de vista, con la experiencia que tengo, es necesario, es analizar a dónde queremos ir. Vale, normalmente cuando se desarrolla en este caso una página web, los directivos lamentablemente verifican que la página sea bonita y que tenga unas fotos muy bonitas. Vale, está bien, es necesario porque eso al final atrae ventas, pero la parte estructural de qué estamos hablando dentro de esa web, cómo lo estamos hablando, a qué mercados queremos llegar, no lo estamos haciendo y no se suele hacer. Tampoco se hace esa investigación, es decir, hoy en día hay herramientas de pago, pero también hay herramientas gratuitas en donde poco a poco podemos ir viendo las tendencias que surgen en cada momento. Como comentaba antes, la tendencia de nómadas digitales lo detectamos, lo analizamos sobre la marcha en la clase y actuamos sobre eso. Y digamos que en 1 o 2 semanas, si hubiésemos sido un hotel, seguramente hubiésemos tenido hasta reservas, pero era un blog informativo. Existen herramientas. Ahora mismo... a principios, mejor dicho, a finales de abril,
el 37%, si no me equivoco, de las búsquedas relacionadas con turismo en Lanzarote eran búsquedas internacionales, ¿vale? 37%. Esto es una herramienta. Luego, a principios de mayo, de 37% pasamos a 52%, ¿vale? Es decir... Las búsquedas, o sea, las búsquedas, es decir, que hay un interés, personas que están buscando en diversos países viajar y sobre todo pues alojarse y visitar, pues en este caso, Lanzarote. Esto lo hago yo, lo he hecho en 15 minutos. Simplemente he entrado en una de las herramientas de Google, en este caso puedo entrar en otras herramientas y digo, vale, hace 3 semanas, ¿cuántas personas estaban buscando Lanzarote? Y esta semana, ¿qué es lo que está pasando? E incluso, en algunos casos, si hay un suficiente volumen, podemos hacer una previsión a futuro. Lo de futuro hoy en día es un poco más complicado por el tema de las restricciones, pero las posibilidades existen, son herramientas que están a disposición de todos. Lo que pasa es que hay que, como comentabas al principio, formarse y entender y mejor más que entender, conocer que existen y que funcionan. Vale, luego vamos a preguntar esto porque me interesa sobre los síntomas que pueden detectar, porque luego te preguntaré cuándo vamos a salir de esta y cuál es un poco tu diagnóstico de empezar ya la apertura de hoteles y demás. Una cuestión, los hoteles, por ejemplo, todos empiezan a tener sus páginas de reserva, pero yo, por ejemplo, considero o me he fijado, porque también me interesa este tema, que, por ejemplo, activan poco las redes sociales. Por ejemplo, hay hoteles grandes que tienen volumen y ponen muy poco contenido. No sé si es por una estrategia que realmente es que no les interesa que tengan contenido o están desaprovechando una manera de llevar desde ahí hasta su página y la reserva. Normalmente es que no le dan la importancia que tiene. Es decir, hoy en día yo creo hay muy pocas personas que viajan a un sitio sin antes investigarlo. Y una de las maneras más rápidas y fiables para investigar un sitio es Internet. Entonces, que yo como viajero, no como profesional, como viajero, cuando voy a cualquier destino, investigo sobre ese destino. Voy a leer las opiniones de otras personas sobre ese destino o sobre ese hotel. Y seguramente voy a entrar en las redes sociales, más que en la web para verificar cosas, voy a entrar en las redes sociales. Si yo veo que las redes sociales no se actualizan desde hace meses o semanas, o el contenido es muy pobre, pues lógicamente pues tal vez me vaya uno que sí me aporte esa información. Claro. Vale, hay hoteles, es verdad que ahora mismo hay hoteles que están, digamos, cerrados o no están operando, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de lado los canales que tenemos de adquisición. ¿Por qué? Porque al final esto es una carrera y el que sale primero es el que va a ganar. El detalle está en donde si yo empiezo a tener una presencia o mejorar mis redes sociales o mi propia página web, ya cuando todo se ha reactivado, pues ya estoy el último. Claro. Pero entonces, ¿tú recomendarías que un hotel debe tener seguidores? Cuanto más seguidores, mejor. Bueno, más que cuantos más seguidores, mejor, un buen contenido. Y un buen contenido y sobre todo intentar de que la gente cuente sus experiencias en las redes sociales. Eso es muy interesante porque nosotros en ocasiones nos fiamos más de un tercero que de la propia entidad. Sí. Y yo voy a decir que mi hotel es maravilloso, pero yo prefiero sinceramente leer la opinión de otros viajeros que me hablen de sus experiencias en ese hotel o sus experiencias en ese destino. Para mí va a tener mucha más fiabilidad. Claro. En cuanto, no sé si hoteles también, pero las páginas también, sobre todo pienso más en restaurantes, pero son fiables porque hay teorías contrarias, los TripAdvisor, Google, las reseñas. Es complicado, es decir, aquí hay una parte que es que ciertamente tú puedes poner un comentario de cualquier estilo en cualquier de estas plataformas, TripAdvisor o el mismo Google. El detalle está que al final los usuarios también entienden de que vamos a volumen. Es decir, si yo veo que hay 50 opiniones y hay una que es muy mala, pues seguramente sí, me voy a leer esa opinión, pero no le voy a dar esa importancia como a veces creemos, de darle el 100%, de como esa reseña negativa me va a hundir el negocio. No, eso no va a suceder. Ahora, si nuestro negocio realmente es deficiente y las experiencias de nuestros clientes son deficientes, pues también vamos a salir muy perjudicados. Entonces, bueno, no hay que tenerle miedo, básicamente, no hay que tener miedo. Y al final siempre lo importante va a ser tener un buen producto, que ya los usuarios se van a encargar de promocionarlo. Yo es que me acuerdo que nosotros, la verdad que antes de la pandemia estábamos haciendo un trabajo bastante interesante. Cubrimos todas las ferias importantes. Compañeros iban a Fitur, a mí me tocó ir a la Vuelta del Market, me tocó Berlín y me tocó un año Dublín. Y entonces cogimos un hotel y el hotel tenía una discoteca abajo que retumbaba todo, pero que no te dejaba dormir. Entonces yo decía, pero esto no lo ha dicho nadie. Y es que yo no lo había buscado. Luego me fui, las reseñas eran, todos decían insoportable. Hablaban de eso, exacto. Claro, hay que consultar esas cosas porque sí son fiables, porque cuando tiene un volumen, como dices tú, si tiene 5.000 opiniones y 4.000 son malas, pues ese sitio... empieza a fallar algo. Exactamente, es verdad que
A día de hoy la tendencia es muy alta. Casi la totalidad de las personas que viajan van a consultar el sitio. Otra cosa es que esa tendencia no va a ir hacia atrás. Las tendencias suelen ir, en el caso de los mercados digitales y los temas digitales, suelen ir a más. Es decir, tú no dejas de consultar, al contrario, consultas y como ya tú mismo has dicho, has tenido una experiencia. Si hubieses verificado previamente el hotel, seguramente hubieses reservado en otro sitio y seguramente la próxima vez que viajes consultes previamente dónde te vas a alojar. Y ahí no vuelvo. El posicionamiento SEO, en fin, ya has estado comentando, esto es lo que está haciendo. ¿Posicionamiento SEO qué significa? Sí, posicionamiento SEO, bueno, aquí tenemos que hablar del motor principal que es Google, ¿vale? Tiene un 95% o más de cuota de mercado en el caso de los países de Occidente. Básicamente, cuando una persona utiliza el buscador, Google, como hemos comentado, por poner un ejemplo, hotel en Tenerife, o hotel en Lanzarote, hotel en Fuerteventura. Claro, Google lo que va a hacer es ver en sus datos todos los hoteles que estén ubicados en esa localidad. Yo he utilizado el término hotel, Lanzarote. Entonces Google me va a mostrar un listado de hoteles o de referencias de empresas que están muy relacionadas con esos dos. Claro, es complicado, sobre todo cuando hay muchos competidores, posicionarte en este espacio muy rápido. Entonces, para eso tenemos lo que es el posicionamiento de pago, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es, le pagamos a la plataforma por aparecer. Por ponértelo arriba, ¿no? Por ponerme arriba, correcto. ¿Qué sucede? Que hay que hacer un equilibrio entre las dos estrategias. Por un lado, el posicionamiento orgánico, cuando empezamos de cero, por así decirlo, empezamos abajo. Entonces, poco a poco vamos trabajando los contenidos, las fotografías, como comentábamos, vamos enfocando bien a qué mercados queremos ir, y entonces poco a poco, o en 24 horas, como en el caso que hicimos nosotros en Canal Directo, vamos posicionándonos. Entonces, claro, nos va a ir subiendo, a veces vamos a bajar un poco, entonces, bueno, llegará un punto en donde estemos estabilizados y una persona ubicado en Dublín que busque hotel en Arrecife, pues si hemos hecho un buen trabajo, vamos a aparecer. Claro. ¿Qué pasa si no aparezco y quiero aparecer ya? Pues ahí pasamos por las partes de la publicidad de pago, y es básicamente, yo lo que le digo a la plataforma es, cuando alguien busque hotel en Arrecife, muéstrale mi anuncio o muéstrale mi hotel. A cambio, pues yo te voy a dar un dinero. Normalmente hay varios modelos de compra. Normalmente se paga por cada clic, por cada persona que visita tu web, a veces por cada reserva. Incluso podemos hacer ese tipo de puja, lo llamamos, ¿no? Es decir, por cada reserva que Google logre traer a mi página web, yo le pago. Si no hay reservas, no le pago. Entonces, digamos, es bastante bueno hacer ese equilibrio. La parte positiva del posicionamiento de pago es que vamos a aparecer en una hora arriba, ¿vale? Y todo el trabajo que te costaría... Todo el trabajo que te costaría a través del posicionamiento orgánico. ¿Qué pasa? Que desde el momento que apagues el dinero o esa campaña se quede sin dinero, sin presupuesto, mejor dicho, no aparecemos. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que ir trabajando. Si no has trabajado... Si no has trabajado la base, pues siempre vas a depender de pagarle a las plataformas. También es verdad que la parte positiva de las búsquedas de pago es que podemos competir contra los grandes, ¿vale? Una de las cosas que hacemos en Canal Directo es, podemos, por poner un caso de una empresa, competir como un hotel independiente y pequeño con Booking. Sí, es verdad que yo no voy a competir con ellos en dinero, es decir, ellos seguramente puedan estar durante todo el año publicitándose en Google y yo solamente pues por periodos más cortos. Pero bueno, si hay por poner un dato, 100 búsquedas, Booking se lleva 80, pues oye, yo ya tengo 20, ¿vale? Y tal vez esas 20 me generen dinero suficiente para un futuro generar 30, ¿vale? Entonces digamos que todo es... Internet lo que nos ofrece la posibilidad es competir contra los grandes en igualdad de condiciones, ¿vale? Claro. Es verdad que hay una serie de limitaciones normalmente presupuestarias, pero que es posible. Claro. Es posible hacerlo. Y en este caso, términos como el Big Data, el blockchain, ¿no? De estudiar, ¿no? De todos los consumos, ¿no? De los clics. No sé si eso también, ya hay empresas especializadas, ¿no? En seguirnos y cuando detectan que, bueno, también las búsquedas. Sí, exacto. Es una de las partes que vemos en Canal Directo. En la primera fase de las clases, lo que intentamos es entender los conceptos de competitividad y de cómo analizar a los viajeros, ¿vale? Es decir, yo sí, imaginándome que empiezo a trabajar o estoy trabajando en un hotel, puedo decir, vale, mis viajeros siempre han sido este mercado, por ejemplo el mercado británico, pero bueno, he estado durante un rato investigando por internet, utilizando las diversas herramientas y me doy cuenta de que hay un auge
del mercado alemán. Entonces puedo enfocarme por allí. ¿Por qué? Porque seguramente el mercado británico en ese momento no haya tantas búsquedas. Entonces sí, es una de las cosas que hacemos en Canal Directo o que estamos intentando fomentar, que es hacer ese análisis en tiempo real casi de todas las tendencias y sobre todo cómo busca la gente. También es verdad que hoy en día todos tenemos el móvil encima y todos hacemos consultas. Entonces claro, toda esa información queda registrada, por así decirlo. Es verdad que no podemos acceder a mi móvil específico para conocerme, pero al final tenemos grandes volúmenes de datos en donde gracias a eso podemos hacer predicciones o sobre todo enfocar mejor hacia dónde queremos ir. Lo comentábamos al principio, surgió el caso de preparar nómadas digitales, igual hacemos un análisis ahora en directo y me sale la opción de hoteles para familias, con perros, por ejemplo. Entonces, claro, todo eso tenemos que detectarlo, tenemos la posibilidad de detectarlo, no hay que hacer grandes inversiones de dinero para hacerlo, y nos va a ofrecer pues estar siempre a la cabeza a la hora de tomar decisiones. También me imagino que es dar con especializaciones, también me entiendo yo, a lo mejor eso. Sí. Turismo seguro de pareja, turismo de perro. Sí, es decir, al final podemos ir a un gran abanico de personas, ¿no? Cada quien pues es como es, pero al final terminamos compartiendo hábitos con otras personas y lo que tenemos que detectar es, primero, por nuestro propio modelo de negocio de hotel, es decir, yo soy un hotel que mi segmento de mercado es este, por ejemplo, lujo, pues en Internet hay suficientes herramientas para saber dónde están los viajeros de lujo, ¿vale? Pueden estar leyendo noticias, pueden estar en redes sociales, pueden estar haciendo búsquedas en Internet, todo eso está registrado y podemos llegar a ello. Lo que pasa es que primero tengo que sentarme y analizar dónde están y qué es lo que están haciendo. A partir de allí se comienza a trabajar. Últimas dos preguntas, ya nos hemos ido de tiempo. Antes decías, porque decías eso, que se detectan, por ejemplo, decías que un 37% búsquedas del extranjero y ahora... ahora mismo... Ahora más. Ahora a ese porcentaje se ha aumentado, claro. ¿Esos son síntomas de que de que ya se empieza la cosa a activar? Bueno, podría ser. Por lo menos, tal vez no lo podemos tomar como que van a llegar ya, pero sí son síntomas de que sé que hay personas buscando. Ya están planificando que ya están planificando sus vacaciones, eso sí, exacto. Entonces, claro, yo ahí tengo una oportunidad. Yo lo que hago es, vale, a finales de abril había un 37% de consultas internacionales, es decir, el resto eran consultas de viajeros nacionales. Ahora ese porcentaje subió, si no me equivoco, al 52%. Digo, vale, haya habido un cambio de tendencia. Puede ser que dentro de 2 semanas vuelva a bajar o siga subiendo. Entonces ya yo sé que hay interés por viajar en este caso a Lanzarote. Ahora tengo que ver dónde están esas personas y qué es lo que están consultando. Puede ser que estén consultando directamente hoteles en Arrecife o otra consulta que puede ser restricciones en Lanzarote. Claro. Vale, entonces claro, ya yo sé si hay una gran cantidad de británicos buscando cuáles son las restricciones en Lanzarote, por algo lo están buscando y seguramente es porque quieran venir aquí. Quieren venir. Entonces, para terminar, la pregunta del millón, ¿cuándo se van a abrir los hoteles? Eso es muy difícil, sinceramente. Parece que el verano no. Predecirlo. Lo que podemos predecir es que sí hay un aumento, por así decirlo, considerable de personas que están buscando y que quieren planificar sus vacaciones. Entendemos que desde el momento en donde las restricciones, tanto en España como en el resto de países europeos, se vean, o que estemos en una mejor situación sanitaria, pues seguramente ya se comiencen a ver las primeras reservas. Y por eso es importante pues, ir trabajando desde ya lo que comentábamos al principio, el canal directo, es decir, ir preparando nuestra página web, ir preparando todas las posibilidades que tenemos nosotros para ofrecerles, para que en el momento que ya se abran los mercados, por simplificarlo mucho, las personas pues vayan directamente a reservarnos. Estén ya activos y preparaditos para están buscando, venir. Ellos están buscando, al final somos humanos y hemos pasado por una situación bastante dramática y la gente quiere viajar, quiere seguir haciendo, y ahora incluso más, porque han estado confinados en sus casas, en sus regiones, y lo que quieren es pues vivir experiencias nuevas o disfrutar un poco más de los entornos. Que sí, que hemos estado mucho tiempo encerrados. David, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Las palabras de David Rivas, en este caso profesor de Canal Directo en el máster de turismo que está impartiendo en el Instituto Canario de Turismo y en el que bueno, ha explicado un poco cómo también las cosas van cambiando y cómo los hoteles también van girando. Ya el sistema más tradicional de tour operación, pues ahora todo esto de posicionamiento SEO, es decir, intentar que tu canal directo, que te lleguen a través de tus reservas, ya sea telefónica, pero sobre todo a través de tu página web y de tu página de reservas, y cómo, bueno, pues a veces pues es complicado, pero también es
es viable, ¿no? O es viable o es el futuro, y lo que decía un equilibrio, que él decía casi un 50%, 50-50% es algo apropiado, y me imagino que los hoteles también, Lanzarote, que esto es primera división, pero la primera división también se tiene que poner las pilas en cuestiones tecnológicas, y yo me imagino que, bueno, en este caso también, como en el máster, la gente que se está formando y de manera muy correcta, pues con buenos profesionales, pues para tratar de competir de la mejor manera posible. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.